En la última audiencia, una persona cercana a las víctimas salió corriendo porque ya no soportaba escuchar más. Cuando el acusado habla de su inocencia y de que la fiscalía manipula los hechos, Ve episodios especiales y normales sin anuncios en Hero Hero, diagonal Patrulla Criminal. hola patrulla criminal, es imposible ignorar lo que ocurre ahora en el Tribunal de Distrito de Piotrków Tribunalski. Por supuesto, el caso relacionado con Sebastián M., sospechoso de causar el accidente. Parecía que el caso era obvio después de su detención, después de que fue traído a Polonia. Parece que hay culpa, debe haber un castigo y ese castigo debe ser adecuado a lo que hizo. Sin embargo, lo que está sucediendo en este momento en el tribunal es que el acusado ha pasado a una especie de contraofensiva. Yo creo que eso lo altera todo, nuestra idea de justicia, esa sensación de que realmente no se va a librar del castigo. El proceso, por supuesto, sigue en curso, pero aquí queremos llamar la atención sobre el problema, sobre algunas cosas que están ocurriendo durante este proceso. Hicimos un episodio para el canal sobre esto, por supuesto pueden verlo. Fue un episodio grabado justo después de esa tragedia. Para aquellos que no lo han visto o no están muy familiarizados, aunque creo que hay muy pocas personas así, todo esto sucedió el 16 de septiembre de 2023. Una familia de 3 personas, el esposo, Patrick, de 39 años, Martina, de 37 años, su esposa, y el pequeño Oliver, de apenas 5 años. Esta familia regresaba de una pequeña escapada al mar, iban hacia Sumiskov por la autopista A1 en algún lugar a la altura de Piotrków Tribunalski. Patrick ya estaba cerca de casa, a unos 120 kilómetros, como una hora de camino. Ya habían recorrido más de la mitad del trayecto. Conducía normalmente, tranquilo como miles de conductores, solo quería llegar a casa. Y entonces, de repente, en el carril izquierdo de esa carretera, apareció un auto que venía a gran velocidad. Era un BMW. Ese BMW iba de tal manera que literalmente sacaba a todos los demás autos del carril izquierdo. Esos conductores se apartaban, unos más rápido, otros más lento. Se notaba que la velocidad de ese auto era enorme. En algún momento ese BMW se acercó al Kia. En ese Kia iba esa familia de 3 personas. Cuando ya estaban en el carril central, ese BMW chocó contra su auto. La fuerza del impacto fue enorme. El Kia salió disparado, chocó contra las barreras de contención y simplemente se incendió. El incendio fue tan grande que la gente y los conductores se detuvieron y bajaron al ver el auto en llamas. Intentaron salvar a esa familia, pero las puertas estaban bloqueadas y no se podían abrir. Por la alta temperatura, el incendio fue tan grande que nadie podía acercarse. Una muerte terrible para esas 3 personas, porque parece que simplemente se quemaron vivos en ese auto. El que iba en ese BMW se detuvo como a 200 metros más adelante. Hoy sabemos que sacó su teléfono, pero no para llamar a la policía, a los bomberos o a una ambulancia, sino que hizo una sola llamada. Simplemente la policía llegó a donde estaba su padre y comenzaron todas esas actividades rutinarias en el lugar, asegurando las pruebas. Se sabía que simplemente esa familia de 3 personas murió en condiciones trágicas, incluso increíbles. La policía no decidió detener al conductor del BMW, él simplemente pudo irse. Cuando los policías y la fiscalía se dieron cuenta de que él podía ser el responsable del accidente, ya era demasiado tarde. Sebastián M. simplemente se fue a los Emiratos Árabes Unidos y empezó a quedarse allá. Todo eso duró bastante tiempo, luego se le presentaron cargos.
Todo fue en ausencia porque simplemente no estaba. Él seguía todo el tiempo en esos Emiratos. Luego se emitió una orden de arresto en su contra y ahí fue detenido. Finalmente su extradición a Polonia duró casi 2 años. Él no aceptó esa extradición. Dijo que no quiere ir a Polonia, no quiere responder aquí por lo que hizo, ni siquiera participar en el proceso. Por eso, esto tomó tiempo, la fiscalía hizo todo lo posible para traerlo al país. Finalmente lo lograron. El 26 de mayo del año pasado, es decir, el 25, fue traído a Polonia y en septiembre del año pasado comenzó el proceso precisamente en el Tribunal de Distrito, en Piotrków Tribunalski. Ese proceso sigue en curso y aún habrá más audiencias y episodios relacionados. Así es, Sebastián M. tiene 35 años, proviene de una familia acomodada, muy rica. No iba solo en ese auto, con él iban otros 2 amigos suyos. Yo creo que el hecho de que uno de esos amigos sea abogado en Watch también tiene importancia. En este caso, también sabemos que al menos uno de esos amigos no estaba sobrio. Él mismo admite que bebió alcohol y que no estaba sobrio en el momento del accidente. En este momento la Fiscalía ha presentado ese cargo de acusación que habla de causar un accidente con resultado mortal. Ese es un cargo que conlleva una pena de 6 meses a 8 años y esa es mi primera observación. Yo pensaba, les diré sinceramente, que tenía la esperanza de que el cargo fuera completamente diferente. Aquí la fiscalía realmente pudo haber estado en un momento histórico y ese cargo pudo haber sido un cargo de homicidio. Porque el homicidio se puede cometer. Yo lo diría en dos formas. En una intención directa, es decir, alguien simplemente dispara, mata, pero también puede haber una acusación eventual, es decir, alguien que mata pero no quiere matar. Sin embargo, con su comportamiento, con todo lo que hace, debe darse cuenta de que puede matar a algunas personas. Y así es exactamente en este caso. Es más, si miramos los libros de texto, que son libros de texto, el asunto del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, veremos que ahí hay ciertos casos que hablan de homicidio en una situación así. Y uno de los ejemplos es precisamente conducir a una velocidad extrema en un lugar público. Y un conductor así puede cometer un crimen, homicidio con dolo eventual. Los manuales lo mencionan, así que la fiscalía pudo haber estado ante un momento histórico y creo que por primera vez en Polonia presentar tal cargo a un conductor. No sé por qué no lo hicieron. En mi opinión, eso hizo que hoy en la sala del tribunal se esté llevando, diría yo, un caso en un nivel completamente diferente. Si existiera tal acusación, es decir, una acusación de asesinato, entonces el comportamiento del acusado, supongo, también sería completamente diferente. Y él no pelearía por unos años de prisión, sino por su vida entera, porque en ese caso también existe la pena de cadena perpetua. Tendríamos una situación completamente diferente. En mi opinión, la fiscalía no lo aprovechó y se pudo haber hecho porque en mi opinión hasta ahora no ha habido un mejor ejemplo, casi de libro de texto, para presentar una acusación así. Lo repito, esa acusación pudo ser de homicidio intencional. No quiere matar, pero lo que hace puede causar la muerte de personas, debe ser consciente de ello y asume ese riesgo. Aquí están los elementos necesarios para presentar la acusación. También pienso que la fiscalía no arriesgaba nada, porque incluso si presentaba tal acusación, es decir, aquí pienso en la acusación de homicidio, si se daban cuenta en el tribunal de que algo no iba bien, que la defensa lograba refutar esa acusación, siempre podían volver a la acusación que está vigente en este momento. Tampoco se logró presentar, diría yo, una acusación intermedia entre homicidio y causar un accidente.
Aquí pienso en causar un accidente, pero al mismo tiempo darse a la fuga o conducir bajo los efectos del alcohol. En ese caso la pena sería de hasta 20 años. Aquí entiendo los argumentos de por qué no se presentó ese cargo, pero también sería diferente. 20 años contra 8, esa es una diferencia fundamental. Otro elemento que se me ocurre es que se cerró demasiado pronto el procedimiento contra los policías que participaron en esa acción. Ahí, en el lugar, como recuerdan, surgieron entonces esas acusaciones, claro, acusaciones informales de que la policía le permitió irse, que simplemente le permitió escapar. Eso no se confirmó. El procedimiento que se llevó a cabo descartó cualquier participación de los policías aquí. Consciente, pues sí. En ese proceso se concluyó que todo estaba bien y los policías actuaron correctamente. Tenían ese conocimiento y tomaron esas decisiones. Pero creo que si hubiera surgido algo diferente, si alguno de ellos quisiera decir algo más, en este momento, cuando el procedimiento está archivado, probablemente ya no sabremos nada nuevo. Me parece que simplemente este procedimiento se archivó demasiado pronto. Había que esperar hasta que terminara el tema principal relacionado con el accidente y tal vez entonces archivar este caso. También quedó de lado el tema de esos dos compañeros que iban en el coche, como si nada. Aquí no hubo ningún procedimiento y ese tema realmente no se tocó. Y esa es otra cosa en este procedimiento que es visible en la sala de audiencias. También en algún momento el acusado dijo que siente compasión por la familia, que quiere participar en la mediación, pero eso no se mencionó en ningún lado. Admite culpa en su declaración, siente compasión, pero no lo reconoce. Y me parece que eso también fue una especie de estrategia, bueno, potencialmente en el futuro, si alguien inicia una mediación así, si es el iniciador, eso podría influir, por ejemplo, en una reducción extraordinaria de la pena. Eso pudo ser solo una jugada estratégica. También, en el momento en que se llevaban a cabo esas mediaciones, el abogado del acusado presentó una solicitud para levantarle la prisión preventiva por motivos de salud. Bueno, probablemente se pensó que tomáramos en cuenta que las mediaciones estaban en curso, que tal vez esas mediaciones iban por buen camino. Y de hecho podrá responder en libertad. No un montón de cosas de este tipo que los defensores usan todo el tiempo. De esas mediaciones al final no salió nada. Como dijo el abogado representante de las víctimas, ellos afirmaron que durante esas mediaciones perdieron la confianza en el acusado. Así que parece que se dieron cuenta de que solo quería aprovecharse de ellos. Ya esa última audiencia fue, como dije al principio, exactamente así. La verdadera contraofensiva del acusado y sus abogados o abogadas, incluso cuestionando todo lo que construyó la fiscalía. Como dicen, todas esas acusaciones son una especie de hipótesis que no corresponde a la verdad, una hipótesis que es contradicha por los propios testigos. Por lo tanto, los defensores del acusado llaman uno por uno a todos los que estuvieron en el lugar, es decir, a los policías, a los bomberos, incluso a los trabajadores de la carretera, y los interrogan. Se puede ver que el meollo de todo esto es una especie de línea de defensa que pretende señalar algo. Ahí también debe aparecer una pericia privada, porque las pericias que existen también están siendo cuestionadas. Una pericia privada que indicaría que fue un accidente y que la causa no fue el impacto de ese BMW. ¿A qué se reduce todo esto? Pues en el lugar de ese accidente se encontró una llanta de refacción, la llamada llanta temporal, que se usa cuando la llanta principal se daña, y la afirmación es que Patrick iba conduciendo con esa llanta temporal, que por esa razón, porque iba demasiado rápido y por mucho tiempo, el auto se incendió,
que fue un accidente desafortunado, pero como si fuera culpa de esa familia que iba en el auto. Por lo tanto, el acusado no tiene nada que ver con eso. Y ahora, porque están llamando a otros policías que estuvieron en el lugar, pues el asunto es que los policías aseguraron mal las huellas, que las aseguraron demasiado tarde, que esas huellas no corresponden al estado real, que no se aseguraron las huellas de la llanta de refacción, y esas huellas obviamente son diferentes a las huellas de la llanta principal, la básica. Por lo tanto, la hipótesis de que iba conduciendo con la llanta de refacción es posible. Como saben, en el proceso todos los argumentos y pruebas que no se pueden explicar se interpretan a favor del acusado. Esa es la línea de defensa, que el auto se incendió porque Patrick, de la regresión P, iba conduciendo con la llanta de refacción y la llanta de refacción provocó el incendio del auto. Sí, más o menos así va esa línea de defensa. Por lo tanto, el acusado dice que es inocente, dice que todo esto son manipulaciones por parte de la fiscalía, que todo esto es solo una hipótesis de la acusación, que no es verdadera y que los hechos que ellos conocen mejor que nadie lo demuestran. Bueno, los defensores también plantean la cuestión de la velocidad a la que iba ese auto, ese BMW. Peritos estimaron que iba a 315 kilómetros por hora. No, cualquiera que conduzca un auto se da cuenta de que esa es una velocidad realmente vertiginosa, que es una velocidad en la que no se puede controlar el auto, que cualquier error o incluso alguna cosa, alguna irregularidad en el terreno puede provocar que ocurra un accidente. Pocos conductores han manejado a 200 o 250 kilómetros por hora y aquí hablamos de 315 kilómetros por hora. Por lo tanto, la defensa quería dirigirse a la empresa. ¿Eso es siquiera posible? Sin embargo, me parece que en este momento se olvidan de que ese BMW ya no era un verdadero BMW de fábrica, una producción en serie de fábrica, pero ese auto fue tuneado en un taller especial, fue modificado y ahí se eliminaron todas las limitaciones de velocidad, tal como sucede en un auto de fábrica. Entonces, acudir a BMW para preguntar si es posible conducir así. Eso también es una especie de maniobra, pero yo diría que es puramente técnica, que busca dar la impresión de que ese auto no podía ir a esa velocidad. No pudo porque fue modificado. Esa es la defensa aquí. El acusado también acusa a la fiscalía de cierto tipo de manipulaciones, especialmente en el momento en que fue traído a Polonia, cuando la fiscalía solicitaba su extradición. Incluso se hace la afirmación de que Polonia falsificó la documentación, así que ven que se cuestiona literalmente todo: la credibilidad de la fiscalía, la credibilidad de los documentos reunidos, la credibilidad de los peritajes, de las hipótesis, de todo lo que se pueda imaginar en todo esto y que de alguna manera se pueda poner en duda. En la sala del tribunal, incluso los periodistas comentan las intensas emociones presentes. Durante la última audiencia, una de las personas cercanas a las víctimas simplemente salió corriendo de la sala porque ya no podía escuchar cómo el acusado hablaba de su inocencia y de que la fiscalía manipula los hechos. Simplemente no aguantó y no pudo escucharlo. También parece que el acusado tiene el apoyo de su familia. Eso también lo dicen los periodistas, que ellos están ahí, lo apoyan de alguna manera con miradas y también le preguntan a la jueza si pueden grabar al menos sus intervenciones. Eso también crea un ambiente emocional específico. La familia de las víctimas sin duda está pasando por todo esto, pero tampoco tienen otra opción. Así es la ley, él puede hacerlo. Ellos intentan de alguna manera oponerse. También creo que el hecho de que vayan al cementerio a visitar a sus seres queridos que fallecieron cada vez que van a haber una audiencia, eso también es algo que simplemente los fortalece emocionalmente.
Bueno, seguramente también a la jueza que preside el tribunal. No es fácil controlar todo eso, parece que incluso mantener la disciplina en la sala de audiencias es complicado, aparecen voces aisladas, risas nerviosas, pero también es difícil controlar eso, creo que es difícil sobre todo para quienes son las víctimas, porque son situaciones, diría yo, extraordinarias. Por ejemplo, cuando aquí el acusado acusó a la fiscalía de haber falsificado documentos. El juez pregunta, ¿por qué simplemente no se quedó en el país? ¿Por qué no enfrentó todo esto, como se dice? ¿A qué? El acusado, en su explicación, dijo que tenía compromisos de negocios en los Emiratos Árabes Unidos. A la pregunta de por qué permaneció en esos Emiratos hasta la extradición y no vino antes, el acusado afirma que temía el odio que le aguardaba en Polonia. Entonces aquí para cada argumento tiene alguna respuesta, pero también esas respuestas provocan una risa nerviosa y esa risa nerviosa simplemente aparece en la sala del tribunal. Claro, estamos en medio de todo esto y de estos juicios que seguramente serán más. Bueno, todos estamos esperando una sentencia justa. Sin embargo, en este caso murió una familia normal que simplemente quería regresar a casa. Entonces, cualquier sentencia que se dicte será justa. Por supuesto, esa es una pregunta retórica. Eso es todo por hoy. Claro, estaremos atentos a lo que pase en Piotrków Tribunalski. Y por supuesto, como siempre, suscríbanse a nuestro canal y como de costumbre, cuídense. Mira episodios especiales y normales sin anuncios en hirohiro.co Criminalni Patrol.